Ya, ahora sí. Bueno, y viendo que se suman más personas, vuelvo a hacer la misma pregunta para los nuevos. ¿Tienen alguna duda acerca del tema de Nyquist o estamos más o menos bien como para empezar con el ejercicio? Hola, sí, a mí me confunde como cuál es como el método. Primero hay que hacer el contorno y después pasarlo a Nyquist. Eso es lo como que me enredo. Ya. Eh, ya. Bueno, está. Ok, mira. Voy a explicar por lo menos la forma en que yo ploteo el diagrama Nyquist, que es como lo más paso a paso que lo pude resumir. De hecho, anoche me quedé hasta bastante tarde tratando de hacer un resumen de cómo, paso a paso, de cómo plotearlo. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Y para la pregunta que me estaban haciendo en el chat, el concepto de Nyquist, eso ya es un poco más complicado, que básicamente, así como resumen, usando un teorema de cálculo complejo, lo que dice es que si yo quiero determinar, si yo tengo un plano complejo y tengo ciertos polos o ciertos ceros, y yo encierro esta zona con una superficie, esto me va a dar, a través de una función, esto me va a dar cierto número de encierros alrededor del punto del origen. Y dependiendo del número de polos y ceros encerrados y el número de vueltas que dé al origen en sentido horario, yo puedo determinar los polos de lazo cerrado que van a ser inestables. Igual eso también lo vamos a ir viendo en esta Unity, así para mí personalmente Nyquist es el tema más complicado de la asignatura de control. Así que vamos a ir paso a paso viendo todo eso. Ya, sin nada más que decir, empecemos. Lo primero, antes de empezar con Nyquist como tal, quiero hacer un pequeño resumen de la forma polar y la forma cartesiana de un número complejo, así como para recordar un par de temas. Hacer un poco de resumen de números complejos. Números complejos. Bueno, en este caso, lo más común es saber que un número complejo está representado por A más BJ. Para el curso se utiliza la letra J ya que la I se puede llegar a confundir con corriente, cosas de electrónica. ¿Qué es lo que sucede con este número? Este número está representado en lo que se llama la forma cartesiana. La forma cartesiana. Ahora, este número A más BJ uno también lo puede dibujar en el plano complejo como un punto dentro de este plano, donde acá tengo la parte real y acá está la parte imaginaria. Siendo, por ejemplo, este número A más BJ puede estar ubicado acá, o también podría estar ubicado acá, acá o acá. Puede estar ubicado en cualquier punto en realidad. Eso va a depender de los valores de A y de B. ¿Ok? Resulta que, enfocándonos en este caso, de que el A más BJ se encuentra en este punto de acá, este número de acá puede ser representado con un vector desde el origen, que tiene un cierto radio, R, y un cierto ángulo, θ. Cuando yo escribo un número complejo de esta forma, es lo que se conoce como la forma polar de un número complejo. La forma polar. Y la forma polar de un número complejo se escribe como R con un ángulo de θ. Y ahora bien, normalmente uno tiene los números complejos escritos de esta forma, así que lo que resulta acá es que tenemos que encontrar una manera de poder transformarlo de la forma cartesiana a la forma polar. En este caso, como la forma polar está compuesto de un radio y de un ángulo, lo que tenemos que encontrar son específicamente ese radio y ese ángulo. Acá volviendo al dibujo, uno lo que puede ver acá es que entre estos dos valores, que corresponden al valor de B y al valor de A, se forma un triángulo rectángulo con respecto al radio del número. Por lo tanto, deduciendo eso, el radio de la forma polar se puede calcular como la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Ahora,
la parte más complicada de encontrar la forma polar de un número complejo es encontrar el ángulo teta que se muestra acá, este ángulo teta. Siguiendo de nuevo el ejemplo de o sea, siguiendo de nuevo el que tenemos un triángulo rectángulo acá, lo que nosotros sabemos por trigonometría, voy a hacer un poco más grande la figura, este, este ángulo, este valor es B, este valor es A y este valor es R. Resulta que este ángulo, el que se eleva de acá hasta arriba, por trigonometría yo sé que la tangente de ese ángulo es igual al cateto opuesto partido en el cateto adyacente. Así que una manera fácil para despejar ese ángulo es aplicar la función arcotangente. Y aplicando la función arcotangente a ambos lados, lo que uno tiene es que el ángulo teta es igual al arcotangente de la parte imaginaria sobre la parte real de este número. Y por lo tanto, un número complejo puede ser transformado de su forma cartesiana a su forma polar utilizando estas dos fórmulas, que son las que vamos a utilizar, o por lo menos las que yo uso para plotear el Nyquist. Ahora, con el ángulo hay que tener varias consideraciones. Lo primero que tenemos que saber respecto a la función de arcotangente es que la función arcotangente, voy a dibujarlo un poco más abajo, la función arcotangente de x es una función que toma valores entre menos infinito e infinito y que entrega valores acotados entre pi medios y menos pi medios. ¿Y qué es lo que sucede? Que en este eje que está acá, los valores de pi medios y menos pi medios solamente se encuentran en estos dos sectores del plano complejo. Lo que voy a llamar, bueno, voy a dividir primero que nada el plano complejo en cuatro sectores, el sector uno, 2, 3 y 4. Así que acá ocurre algo súper curioso que hay que tener en cuenta a la hora de dibujar el Nyquist. Esta fórmula que marqué acá, esta fórmula que tengo acá para calcular el ángulo, solamente es válida en los sectores uno y 4. Ahora la pregunta del millón, ¿qué es lo que pasa si es que yo llego a tener un número complejo que se encuentre en el sector 2 o en el sector 3? Ahí la cosa se complica un poco más porque hay que tener, hay que encontrar una manera para poder describir este número complejo en función de un ángulo que vaya desde este valor hasta acá, que le vamos a llamar el ángulo teta con color azul, y puede ser un poco más de eso, un ángulo teta y el radio. Con el radio no hay problema porque en el caso de si es que mantenemos estos valores de B a, acá vamos a decir que es menos A y acá abajo menos B, el radio va a ser siempre igual, porque estos cuatro puntos se encuentran al mismo radio, pero con ángulos distintos. Así que hay que encontrar una manera de poder escribir el número complejo que se encuentra acá en los sectores 2 y 3, encontrar este ángulo teta que aparece ahí. Por lo menos la forma en que yo puedo desarrollar más o menos una explicación lo más sencilla posible es decir lo siguiente. Voy a abrir una nueva página y hacer el gráfico complejo de nuevo. Ahí, ya. Acá imaginemos que tenemos el número con... Ah, y otro pequeño detalle. Los números complejos que se encuentran en los sectores uno y 4 siempre van a tener la parte real positiva. Esta parte real de acá siempre va a ser positiva, mientras que los números complejos que se encuentren en los sectores 2 y 3 van a tener siempre su parte real en negativo. Eso es algo a tener en cuenta porque va a servir para ver cómo poder plotear el Nyquist un poco más adelante. Entonces, lo que sucede acá es que si yo tengo un número complejo con parte real positiva, significa que estos valores que están acá, bueno, la forma en que se va a plotear su ángulo viene dada directamente por la fórmula que está ahí. Pero si su parte real es negativa, hay que hacer una pequeña diferencia, o sea, un pequeño arreglo. Y todo eso ocurre porque la función arcotangente solamente se encuentra definida para los sectores uno a 4 de un ángulo que va desde acá hasta acá arriba, que sería de menos pi medios a pi medios.
En ese caso, veamos qué es lo que tenemos acá. Imaginemos que tenemos un número complejo ubicado en esta posición, donde los valores van a ser b y menos a. Si yo quiero ver este número complejo como un radio y un ángulo de elevación, tengo que lograr conseguir una fórmula que me permita dar este ángulo. Acá por trigonometría lo primero que podemos ver es que el ángulo que va desde acá hasta el final es el ángulo pi, o lo que es lo mismo 180 grados. Acá vamos a trabajar con radianes por temas de no tener problema en la calculadora. Y lo otro que nosotros sabemos es que el ángulo de elevación que va desde este valor de acá hasta acá arriba tiene un valor de phi, un valor que no conocemos. Sumando ángulos, lo que podemos saber finalmente es que teta va a ser igual a pi, al ángulo pi, más el ángulo phi. ¿Por qué estoy utilizando un más en este lado? Porque el ángulo phi lo definimos desde acá hacia arriba, mientras que el ángulo teta está definido de acá hacia este otro valor. ¿Ya? Ahora viene una parte interesante. ¿Cómo nosotros podemos determinar el valor de este ángulo? El valor de ese ángulo puede ser determinado si es que nosotros utilizamos una propiedad de las líneas rectas, que es lo de opuesto por el vértice, que lo que nosotros sabemos es que este ángulo phi de acá es exactamente igual al ángulo que se genera desde este lado hasta acá abajo, ese ángulo phi. Y en este caso, ese ángulo phi que nosotros tenemos ahí, dado que se encuentra en el sector 4, lo podemos calcular directamente con la fórmula que aparece acá. Pero teniendo en cuenta que ahora A va a estar ubicado, bueno, si acá tengo menos A va a estar ubicado a esta altura, y este valor de acá abajo ahora va a ser menos B. Bueno, me queda un poco deforme el dibujo, pero se entiende, creo. Ya, y si yo tengo eso de ahí, resulta que ese ángulo phi, si tengo esos dos valores, lo puedo calcular simplemente como, este phi lo puedo calcular como el arco tangente de la parte real, incluido el signo en este caso, sobre la parte, o sea, la parte imaginaria sobre la parte real. Y si yo introduzco esto acá arriba, lo que me queda finalmente es que este ángulo teta que aparece acá es phi más el arco tangente de menos b sobre a. Ahora, como el arcotangente es una función impar, yo puedo, bueno, eso se puede ver acá en el dibujito. Como el arcotangente es una función impar, yo puedo sacar el menos del argumento y dejarlo ahí afuera. Con lo cual tengo lo siguiente. Phi va a ser igual a pi menos el arcotangente de b sobre a. Y con esto finalmente este número complejo menos a más bj puede ser expresado como un radio, que va a ser a cuadrado más b cuadrado, con un ángulo de pi menos arcotangente de b sobre a. Similar a eso, si es que yo voy a dar un número en este sector, básicamente el número ahora va a ser menos a menos b. Ahora mi número complejo va a ser menos a menos bj. Siguiendo exactamente el mismo proceso, yo voy a llegar a que el valor de un número en el cuarto sector va a ser pi más el arco tangente de b sobre a, de b sobre a. Con eso ya podemos saber cómo transformar un número complejo de su forma cartesiana a su forma polar dependiendo del sector donde se encuentre. En este caso, si está en los sectores 1 o 4, se utilizaría la fórmula que mostré arriba, mientras que para los sectores 2 y 3, la fórmula estarían dado por lo que aparece acá abajo. Así que voy a hacer un pequeño resumen, que acá sería, lo voy a escribir acá al lado. Para llevar de forma cartesiana real. Cartesiana apolar, disculpen.
de forma cartesiana polar. ¿Qué es lo que tenemos? Si es que el número posee parte real positiva, lo voy a escribir con rojo, si esto es más A, y acá puede ser más o menos BJ, el radio va a ser la raíz de A más B al cuadrado con un ángulo de arcotangente de más menos B sobre A. Y si yo tengo un número que tenga su parte real negativa, más o menos BJ, A cuadrado más B cuadrado, y acá el ángulo va a cambiar, y el ángulo va a ser pi más el arcotangente de menos más B sobre A. Y con eso yo tengo la fórmula que necesito, o las fórmulas que necesito para poder pasar de... de hecho, está tapando un poco. Voy a minimizarlo. Ahí sí. Con esto yo ya tengo las fórmulas que necesito para poder transformar cualquier número complejo a su forma polar, que es lo que nosotros vamos a utilizar finalmente para poder dibujar el diagrama de Nyquist. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí, todo bien. Ya, perfecto. Una vez explicado esto, puedo pasar al ejercicio que había propuesto en la ayudantía. ¿Cuál es la gracia de este ejercicio? Básicamente, este ejercicio mezcla toda la posible materia que les puedan preguntar acerca de diagrama de Nyquist. Primero que nada, analizándolo, tenemos un integrador, por lo tanto vamos a tener que hacer el diagrama de Nyquist modificado. También tenemos un numerador pero que es un cero de fase no mínima. Por lo tanto va a tener ciertas partes que hay que considerar. Y finalmente tenemos un par de polos complejos conjugados. Y estos polos complejos conjugados, su gráfico en el diagrama de Nyquist va a ser un poquito más difícil de hacer, pero no es nada imposible. Por eso que decidí tomar este ejercicio para la ayudantía. Y bueno, las preguntas de ayudantía son dibujar el diagrama de Nyquist del sistema y determinar el número de polos inestables del lazo cerrado. Ok, ahora sí, una vez explicado todas las herramientas base que nosotros necesitamos para graficar el diagrama de Nyquist, podemos continuar con el ejercicio de la ayudantía. Voy a cambiar, sí, acá el fondo, la plantilla. Ahí sí, perfecto. Y el destacador en amarillo. Ya, voy a dejar, sí, esto remarcado mejor así. Mm, mm, Ya, ahora vamos con la pregunta uno. Pregunta uno. Y voy a acercar un poco más. Ya, la pregunta uno. Lo primero, lo que nosotros tenemos en cuenta es que la planta, voy a dejarlo ahí más o menos. La planta en este caso es S menos 4 sobre S cuadrado más 4S más 8. Ya, a la hora de plotear el diagrama de Nyquist, nosotros para dibujar el diagrama de Nyquist tenemos que hacer la superficie de Nyquist, o en su defecto, si es que hay algún polo en el eje imaginario, tenemos que hacer la superficie modificada. En este caso, como tenemos un polo ubicado justo en el origen, tenemos que aplicar la superficie modificada. En este caso, la superficie de Nyquist, la original, esta es la superficie Nyquist original. En la superficie de Nyquist original, nosotros tenemos una superficie que encierra todo el semiplano derecho. Y esta superficie es una superficie que va que se puede separar en cuatro partes. Acá vamos a decir que tenemos el punto A, el punto B, una superficie que va desde por todo el eje imaginario, de omega igual cero hasta omega tendiendo al infinito. Una vez que llegamos al valor infinito, nosotros recorremos todo el semiplano derecho mediante una circunferencia de radio infinito.
hasta con una semicircunferencia de radio infinito que recorre todo el semiplano derecho y que va desde el ángulo pi medios hasta menos pi medios. Por acá podemos pasar por este punto al que le vamos a llamar C y finalmente el punto de acá abajo que va en D. Y una vez que nosotros llegamos al valor de menos infinito, omega tendiendo a menos infinito, nosotros recorremos todo el espectro de las frecuencias negativas hasta llegar de nuevo a omega igual cero. Así que nuestra superficie va a estar dado por todo, por esta semicircunferencia que encierra todo el semiplano izquierdo. Ahora, cuando uno quiere hacer la superficie modificada, la modificación que normalmente se hace es en caso de tener algún valor en el eje imaginario, pero normalmente se trabaja con el origen. Uno modifica esta superficie para evitar este punto que aparece acá. Así que lo que se hace con la superficie modificada, yo rodeo este punto con una circunferencia de radio epsilon, de un radio epsilon que tiende a cero, para evitar ese punto. Y por lo tanto ahora mi superficie no parte de omega igual cero, sino que parte de omega, lo voy a dejar acá, de omega igual epsilon hasta omega infinito y acá de menos infinito hasta omega igual menos epsilon. Y con eso puedo rodear el punto que me estaba molestando en un inicio. Ok, en este caso nosotros tenemos que hacer la superficie de Nyquist modificada. Lo primero para poder graficar el diagrama de Nyquist es, bueno, y sobre todo acá un pequeño detalle, lo que nosotros normalmente ploteamos en el radio de Nyquist es solamente esta parte de acá porque el diagrama es simétrico. Si yo ploteo mi superficie que va de omega igual cero o epsilon en su defecto hasta omega infinito, después lo que se genera al plotear para frecuencias negativas es un espejo de lo de frecuencias positivas con respecto al eje real. Y toda esta parte de acá que corresponde a la de eh, al, al, al punto donde omega se encuentra en infinito prácticamente, eso por lo general queda ploteado en un solo punto. Y esta superficie de acá, esta pequeña superficie, es la que vamos a intentar analizar con más detalle. Así que lo primero vamos a dibujar para el rango de todas las frecuencias, de omega igual cero hasta infinito. Para hacer eso, lo que nosotros hacemos es reemplazar el S por J omega. Reemplazar el S por J omega en nuestra función de transferencia original. Así que nosotros vamos a tener un L de J omega que va a ser J omega menos 4 sobre J omega al cuadrado más 4J omega más 8. Y ahora es donde viene toda la explicación que les di previamente acerca de los números complejos. Ahora, lo que nosotros tenemos tanto en el numerador como en el dominador son productos y divisiones de números complejos. Así que, pero el detalle está en que todos estos números complejos están escritos de forma cartesiana. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es reescribirlo de forma polar. Así que vamos viendo qué es lo que ocurre acá. Primero que nada, voy a reordenar esto para tener siempre la parte real a la izquierda y la parte imaginaria a la derecha. Si yo hago eso, lo que tengo acá es menos 4 más j omega sobre j omega, factor de j omega cuadrado. Bueno, voy a aprovechar de desarrollar. Acá este j omega cuadrado, como j al cuadrado es menos 1, tenemos que esto es menos omega cuadrado. Voy a mover el 8 al tiro al lado de este valor para saltar un par de pasos. Más 8 y también dejarlo encerrado en paréntesis para demostrar que esa es la parte real de ese número complejo, más 4 omega j, 4 omega j. Y acá nuevamente lo voy a cerrar en paréntesis para indicar que esta es la parte imaginaria del número. Una vez teniendo esto, lo que nosotros tenemos que hacer es pasarlo a la forma polar, siempre teniendo en cuenta en cuál de los cuatro sectores del plano complejo se encuentra. Empecemos con el cero. Para el cero, para el cero dado por menos 4 más j omega, este valor, si es que yo hago un pequeño esbozo en el plano complejo,
donde esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, la parte real de mi número complejo es -4, mientras que la parte imaginaria se va a mover en toda la parte imaginaria, va desde menos infinito hasta infinito. Por lo tanto, yo puedo decir esto. Si yo veo este plano y dibujo para una frecuencia positiva arbitraria, por ejemplo acá, nosotros nos podemos dar cuenta que este punto de acá siempre se va a mover entre los sectores 3, disculpen, entre los sectores 2 y 3. Por lo tanto, la forma polar de transformar el ángulo es con las que le había mostrado previamente, que correspondería a esta de acá abajo. Teniéndose en cuenta, nuestro número complejo va a quedar como la magnitud de la parte real más la magnitud de la parte imaginaria, o sea, 4 al cuadrado más omega al cuadrado, con un ángulo, de pi, y acá viene la parte interesante. Omega puede tener tanto valores positivos como negativos, pero lo que nos importa a nosotros es este signo más que aparece adelante. Como ese signo más que aparece adelante, nosotros habíamos dicho acá que si es más, el signo que acompaña es menos. Pi menos arcotangente de la parte imaginaria sobre la parte real. La magnitud de la parte imaginaria sobre la magnitud de la parte real. Y acá comprobemos si es que esto tiene sentido con lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa si es que este omega es un valor positivo? Si este omega efectivamente se encuentra acá. Este ángulo que va de acá hasta acá debería ser, como lo habíamos dicho, pi menos el ángulo que va de acá hasta acá, que va entre esos dos puntos. Si vemos eso y vamos a nuestra función para un valor omega cualquiera positivo, lo que vamos a tener efectivamente es pi menos un valor de arcotangente que va a ser positivo, o sea, menos algo positivo. Esto queda como algo que es menor a pi, algo que queda menor a pi. Y si esto queda menor a pi, efectivamente nosotros tenemos este punto de acá. Ahora, si es que omega es negativo, por ejemplo, este valor de ahí abajo, esto acá pasaría a tener un signo negativo. Eso con ese signo se contrarrestan por lo que queda más y me queda pi más algo. Y ese pi más algo efectivamente corresponde al ángulo que iría desde acá hasta ese valor de ahí abajo. Así que por lo tanto lo que nosotros hicimos hasta el momento está correcto. Tenemos la transformación del primer número complejo, del cero. Ahora tenemos que ver qué es lo que pasa con los polos. Lo primero vamos a ver qué es lo que sucede con el integrador. Voy a volver a dibujar el plano complejo acá. Para el integrador, o sea, omega j, si es que graficamos el plano complejo de este número, el omega j se encuentra justo en el eje imaginario. Acá tenemos el eje real y acá está el eje imaginario. Y en el eje imaginario, en este caso, los números imaginarios puros siempre terminan teniendo una magnitud igual a su valor y un ángulo de pi medios o 90 grados. Por lo tanto, este número queda simplemente como omega al cuadrado en raíz con un ángulo de pi medios. Perfecto. Y bueno, y como también me queda espacio en este dibujo, voy a aprovechar de ver qué es lo que pasa con el polo. No, no, el polo lo tengo que dibujar aparte. Voy a hacerlo aquí al ladito. Ahí y ahí. En este caso, para el polo, lo que nosotros tenemos acá es, bueno, originalmente el polo que aparece acá es un polo complejo conjugado. Así que su valor va a ser un poco más complicado de dibujar. Si yo me voy a la forma que aparece acá abajo, la forma que aparece acá abajo, nos podemos dar cuenta de dos detalles. Primero lo voy a escribir. Este número complejo es 8 menos omega al cuadrado más 4 omega por j. Si yo grafico este polo en este, voy a hacerlo un poco más grande porque acá voy a requerir este espacio. Ahora, tanto la parte real como la parte imaginaria son funciones de omega. Tanto esta parte, voy a dejar real, bueno, voy a dejar una función f de omega y esto va a ser una función g de omega. Así que para dibujar, por lo tanto, este polo, a diferencia de lo que ocurría con este polo que estaba solamente
se dibujaba solamente sobre este eje, o sea, disculpen, el cero que nosotros teníamos solamente se podía mover por ese eje, debido a que nuestro polo tiene tanto parte real como parte imaginaria dependiendo de omega, el polo va a poder moverse en el mejor de los casos por todo un semiplano completo, que puede ser tanto el superior como el inferior. Así que para saber cómo es que se va moviendo este polo a medida que cambia la frecuencia, lo mejor que se puede hacer acá es hacer un pequeño esbozo, nuevamente, la parte real y la parte imaginaria. ¿Y cómo hacemos el esbozo? Le vamos dando valores, le vamos dando valores a omega. ¿Qué es lo que pasa acá si es que omega igual cero? Si omega igual cero, implica que este número imaginario queda como 8, 8 solamente. Entonces, ese valor 8 se va a encontrar ubicado en este punto de acá. Después, si es que le doy un valor, por ejemplo, igual 1, voy a tener un número complejo que se encuentre en 8 menos 1 como parte real más 4, j. Por lo tanto, este valor en la parte real disminuye, o sea, se mueve hacia allá, y en la parte imaginaria sube, se mueve hacia allá. En ese caso, acá tendría, por ejemplo, acá estaría mi valor 7. Voy a decir que esto es para omega igual 0 y esto es para omega igual 1. Y por lo tanto, mi número imaginario va a estar más o menos por esta zona. Voy a dejarlo con azul para ir diferenciando. Se va a ver ubicado en esa zona. Y si es que yo uno estos dos puntos, el movimiento entonces pasa a ser hacia allá. Si yo sigo aumentando esto, nos podemos dar cuenta de un pequeño detalle súper importante. La parte real de este número complejo va a pasar en algún momento a ser negativa, debido al efecto del omega al cuadrado. Si es que omega tiende a infinito, a medida que omega va creciendo, la parte real va yéndose a menos infinito, mientras que la parte imaginaria va subiendo hasta el infinito, o sea, va hacia allá, va hacia infinito. Pero hay un punto de mucho interés, porque para nosotros tener una fórmula en forma polar para este número, nosotros habíamos explicado que uno tiene que ver el sector de este número complejo, si está en el sector 1 4 o en el sector 2 y en el sector 3. Pero este número en particular pasa por tanto el sector 1, se mueve del sector 1 al sector 2. Y por lo tanto, este valor, la representación de este número complejo va a ser una función por partes que va a depender del valor de omega. Así que vamos a tener dos representaciones distintas para el mismo número dependiendo del valor de omega. Antes de entrar a esa parte más difícil, lo que nosotros tenemos que ver es cuándo el punto límite, cuando se encuentra justamente entre los sectores 1 y 2, que sería cuando la parte real se hace cero. Y la parte real de este número complejo se hace cero cuando la frecuencia, voy a dibujar esto por acá, ahí, cuando la frecuencia de este número pasa a ser raíz de 8. En raíz de 8, esto queda simplemente como 4 por raíz de 8j. O sea, esto se va a mover de acá hasta acá. Se va a mover de esa forma. Para este sector, para el sector, o sea, para este rango de frecuencias, quiere decir, para omega perteneciente al rango 0, raíz de 8, bueno, acá le pueden dar el corchete hacia adentro, hacia afuera, no hay mucho problema con eso. La representación de mi número complejo va a ser la parte real al cuadrado, que es 8 menos omega cuadrado al cuadrado, más 4 omega al cuadrado, con un ángulo dado por la fórmula que era para los valores del sector 1, que es simplemente arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, ¿hasta qué hora dura esta clase? Un cuarto, ¿cierto? Digamos que sí, ya. Arco Hasta las tangente. 12, hasta las 12:15. Ah, ya, me embolé, sí. Tenemos tiempo todavía, perfecto. Perfecto, ya. Esta es la representación de nuestro número complejo, pero solamente sirve para el rango de frecuencias que van de 0 a raíz de 8.
mm, de 0 a raíz de 8. Y tenemos que ver si es que efectivamente esta representación cumple lo que sucede a medida que omega se va moviendo. ¿Qué es lo que pasa cuando omega vale 0? Tenemos solamente la parte real, ¿ya? Y con un ángulo de arcotangente de 0, 0, por lo tanto, el ángulo, el vector que va desde el origen hasta omega igual 0 es ese, queda bien representado. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando mi vector, cuando me pongo en el otro extremo, en raíz de 8? En raíz de 8 tengo que, solamente voy a tener parte imaginaria, ya, esa parte está correcta, y con un ángulo de qué valor, cuando el denominador de esta función, cuando el denominador de esta función se hace 0, el arcotangente se va a infinito. Y como habíamos visto acá arriba, el arcotangente de infinito, en esta foto de acá, el arcotangente de, o sea, foto, imagen, el arcotangente de infinito corresponde a pi medios, que es exactamente el ángulo de elevación que va de ese punto a ese punto. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando el, el ángulo, o sea, cuando omega va desde raíz de 8 hasta infinito? Para hacer el cuento corto, básicamente nosotros vamos a tener que esto se mueve de esa manera, llegando finalmente a tener un ángulo, o sea, llegando en el último punto a un número real puro negativo con un ángulo de 180 grados. Eso se puede demostrar si es que hacen un análisis de la fórmula, pero en vista del tiempo voy a saltármelo un poquito. En el caso de que omega pertenezca al intervalo de raíz de 8, menos, no, coma infinito, la fórmula, o sea, la representación de este número complejo va a estar dado por 8 menos omega cuadrado al cuadrado más 4 omega al cuadrado con un ángulo de pi. La parte imaginaria es positiva, por lo tanto acá queda con menos. Arcotangente de 4 omega sobre 8 menos omega cuadrado. Vamos viendo qué es lo que pasa. Si es que veamos solamente los puntos de la frontera. ¿Qué pasa si es que mi valor es menos 8? O sea, raíz de 8. La parte del denominador se hace 0. Esto tiende a infinito. Como tengo un menos acá, o sea, todo esto tiende a pi medios. Todo esto tiende a pi medios. Pero con el símbolo, con el signo negativo, pi menos pi medios da pi medios. ¿Cumple? Sí, sí cumple. Nos encontramos exactamente en el mismo punto. Y ahora, cuando esto tiende a infinito, acá hay que hacer un pequeño análisis de límite. Hagamos el límite cuando omega tiende a infinito, solamente de la parte del arco tangente. Acá tengo 4 omega y en mi denominador tengo 8 menos omega cuadrado. Si yo factorizo dentro de la función arcotangente por omega cuadrado, tanto arriba como abajo, no, si factorizo por el valor máximo de cada uno, lo que tengo es lo siguiente. Este es igual al límite cuando omega tiende a 0 de arcotangente, omega sobre omega cuadrado, y acá tengo 4 8 sobre omega cuadrado menos 1. Cuando yo ahora aplico el límite, resulta que puedo simplificar esto con esto y me queda algo dividido por infinito. Todo este valor tiende a cero, porque el arco tangente de cero es cero y finalmente, ¿cuál es el ángulo que me queda? El ángulo de pi. También está correcto. Por lo tanto, ya tengo una representación para este número complejo conjugado. Uniendo toda la información, mi función L de j omega, yo la puedo dejar escrita como la raíz de omega cuadrado más 4 al cuadrado. Y acá abajo tengo omega raíz de 8 menos omega cuadrado al cuadrado más 4 omega al cuadrado. Ahí sí. Y acá para el ángulo, primero que nada hagamos el caso que omega se encuentra entre 0, 0 a raíz de 8. En este caso, habíamos dicho que por parte del numerador,
Bueno, me faltó un pequeño detalle. Si yo tengo una división de números complejos en forma polar, si yo tengo esta división de números complejos, resulta que lo puedo transformar en un número complejo equivalente haciendo la división de los radios y el ángulo de los numeradores menos el ángulo de los denominadores. Eso es algo que tuvieron que haber visto en mate, pero solo para refrescar la memoria. Y si yo tengo una representación de una multiplicación de dos números complejos en forma polar, tengo que el radio equivalente es la multiplicación de los radios y el ángulo es la suma, disculpen, de los ángulos. Esto acá un pequeño paréntesis. Así que viendo eso, en el numerador que tenía el cero, obviamente, y el cero habíamos dicho que tenía un ángulo de, aquí está, pi menos arcotangente de omega sobre 4. Pi menos, sí, pi menos arcotangente de omega sobre 4. Ahora, vamos viendo el ángulo de este número. Como esto habíamos dicho que era un número imaginario puro, tiene un ángulo de pi medios, pero como se encontraba en el denominador, lo podemos subir o sea, lo podemos dejar en un solo ángulo equivalente con el ángulo de menos pi medios. Menos pi medios. Y finalmente, este número de acá, como lo encontramos en este intervalo, su ángulo queda simplemente descrito por lo que habíamos dicho acá, arcotangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Como estaba nuevamente en el dominador, queda con un signo menos. Arcotangente de 4 omega por 8 menos omega cuadrado. Y acá tenemos la representación polar en uno de los dos casos. Voy a mover esto más abajo para ahora esto y mover esta parte. La voy a dejar abajito en una esquina para así como nota al pie de página. Ahí abajito. Ya, entonces tenemos que también hacer la representación de qué es lo que sucede con nuestro número complejo cuando la frecuencia va de raíz de 8 hasta infinito. Para el caso de que omega pertenezca a raíz, bueno, ahí sí, raíz de 8 a infinito positivo, el radio va a ser exactamente el mismo, es exactamente el mismo, no cambia, pero el ángulo es lo que va a cambiar y solamente va a cambiar el ángulo del polo complejo en conjugado. Todo lo demás se mantiene. Esto es pi menos arcotangente de omega sobre 4 menos pi medios, pero acá hay un cambio. Bueno, queda con el signo menos y acá dentro del paréntesis hay que poner este valor que habíamos calculado previamente, que sería pi menos arcotangente de 4 megas sobre 4 megas sobre 8 menos omega cuadrado. Bien, y con esto ya tenemos la representación de nuestro número complejo a medida que la frecuencia va desde cero hasta infinito. Con esto ya tenemos prácticamente listo el ejercicio del Nyquist, así que ahora podemos proceder a graficar el Nyquist. Todo este enredo matemático, bueno, no sé cómo se lo habrá explicado el profe en clase, pero por lo menos yo lo aprendí de esta manera, que es que si es que lo queremos dejar como una receta es, primer paso, reemplazar el S por J omega, segundo paso, esto va a quedar de forma cartesiana, pasarlo de forma polar, porque en la forma polar tenemos el ángulo y el radio con el que vamos llegando a ciertos valores. Y una vez que ya tenemos esto en forma polar, el tercer paso es simplemente tomar un par de puntos y graficar qué es lo que sucede. Ok, procedamos a dibujar el Nyquist. Procedamos a dibujar el Nyquist. Después de todo este show, vamos viendo. Acá en el plan, nuevamente vamos a dibujar un plano complejo y para dibujar el Nyquist vale con tomar un par de puntos de la frecuencia de 0 a infinito. A veces solamente basta con la frecuencia 0 y la infinito para poder dibujar esto. Lo primero, no podemos tomar la frecuencia 0 porque acá está en el denominador, el radio se va a infinito, pero eso es solamente desde el punto de vista matemática, porque lo que nos interesa acá, lo primero, sabemos que el radio está en infinito, sabemos que el radio está en un valor demasiado alto.
Lo que a nosotros nos interesa es saber qué es lo que pasa con el ángulo cuando la frecuencia es cero. Si la frecuencia es cero, voy reemplazando acá. Si la frecuencia es cero o tiende a cero, el ángulo, ¿qué es lo que me queda? Me queda pi menos arcotangente de cero menos pi medios menos arcotangente de cero. Arcotangente de cero. Arcotangente de cero es cero y por lo tanto simplemente que me queda pi menos pi medios, es decir, pi medios. O sea, cuando la frecuencia es muy cercana a cero, lo que nosotros tenemos es un punto ahí, es un punto completamente imaginario. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la frecuencia tiende a infinito? Primero, si la frecuencia tiende a infinito, ya no podemos utilizar el cálculo de acá arriba, porque este cálculo de acá arriba es solamente para cero y raíz de 8. Si vamos a evaluar en infinito, tenemos que ver qué es lo que pasa ahí. Lo primero, el radio en infinito, si es que vemos la fórmula que está acá arriba, el radio cuando omega tiende a infinito se va a cero. Excelente, sabemos que el punto va a estar en cero. Pero ahora lo que nosotros necesitamos saber es con qué ángulo yo llego a ese punto de cero. Y para ver eso tenemos que evaluar esta función de acá arriba en omega tendiendo a infinito. Vamos viendo qué es lo que sucede. Lo primero, el pi se mantiene igual. El pi se mantiene igual. El arcotangente de infinito es pi medios. Con el menos me queda menos pi medios. Acá tengo otro menos pi medios. Acá tengo menos pi menos arcotangente de... Bueno, y acá nuevamente, ¿qué es lo que pasa si esto era infinito? Esto queda como arcotangente de cero. Eso queda como arcotangente de cero porque el denominador se va a infinito más rápido que el numerador y por lo tanto esto es, bueno, es infinito partido por infinito, pero si yo hago los arreglos del límite, me queda que esto es arcotangente de cero. Si veo esto de acá, que es lo que tengo, esto se me va con estos dos y me queda con menos pi, lo que significa que yo llego a este punto acá con un ángulo de menos pi, o sea, con un ángulo así. Pi o menos pi es exactamente lo mismo. Pero ahora hay una pregunta, ya, si es que yo llego, la única información que tengo en este momento es la siguiente. Yo puedo llegar a este valor con un ángulo, bueno, que yo parto acá y termino acá, esto es para omega tendiendo a cero y esto es para omega tendiendo a infinito. Por lo tanto, yo tengo dos posibles caminos. Puedo llegar de esta manera o, lo voy a dejar con azul. Yo puedo llegar a hacer el camino, el trazo Nyquist así o puedo hacer el camino de Nyquist de esta manera. Ambos valores cumplen exactamente las cosas que escribimos acá. Así que ambos valores podrían ser posibles. Cuando uno tiene una duda de este tipo, lo mejor que hay que hacer es, volviendo al contorno de Nyquist modificado, es hacer el análisis de qué es lo que sucede cuando yo tengo un épsilon pequeño. ¿Ya? Y para el análisis de un épsilon pequeño, lo que yo recomiendo hacer es en la función cuando, bueno, acá me faltó un punto extra. Cuando uno tiene este valor acá, hay un valor dentro de este arco de épsilon tendiendo a cero que es muy importante. Cuando yo tengo solamente que el épsilon posee parte real. O sea, hace S igual épsilon. Porque con este punto de acá yo puedo determinar dónde se va a encontrar mi punto. Bueno, si acá yo había dicho que tenía el punto A, B, C, D, acá vamos a hacer un quinto punto al cual vamos a llamar E. En este caso, los puntos que yo dibujé acá son el punto A, este vendría siendo mi punto A y este vendría siendo mi punto B. Finalmente, encontrando el punto D, yo ya puedo unir los tres puntos de tal manera que me quede algo coherente. Veamos qué es lo que sucede si es que yo evalúo L en epsilon. Si yo evalúo L en epsilon, lo que me queda es epsilon menos 4 sobre epsilon partido en epsilon cuadrado más 4 epsilon más 8. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que ver de esta función? Acá lo que nosotros tenemos que analizar es el signo de la función, porque nosotros al saber que epsilon es un número completamente real, al nosotros saber que epsilon es un número completamente real, pero muy, muy, muy pequeñito,
lo que nosotros vamos a saber es que epsilon siempre va a estar acá sobre el eje real, pero lo que nosotros no sabemos es si es que vamos a estar por la derecha o por la izquierda. Y para eso tenemos que analizar el signo de qué es lo que sucede cuando yo evalúo la función de transferencia en epsilon. Analicemos qué es lo que sucede acá. El signo del numerador. Epsilon habíamos dicho que es un número muy, muy pequeño. Por lo tanto, este menos 4 gana. Tengo un signo negativo en el numerador. Y en el denominador tengo solamente signos positivos. Luego, la división de un positivo por un negativo me da un signo negativo. Por lo tanto, estoy obligado a que mi letra E se encuentre ubicada en el semiplano izquierdo, en el eje real del semiplano izquierdo. Si nosotros lo dibujamos, vamos a tener más o menos que E se encuentra en ese punto. Y ya con estos 3 puntos dibujados, nosotros podemos hacer un aproximado del diagrama de Nyquist, donde, volviendo al contorno de Nyquist, yo parto del punto E hacia el punto A y después del punto A me voy al punto B. ¿Ok? Entonces, parto en el punto E hacia el punto A. Hago un camino que es más o menos esto de acá. Luego, ahí, gallito. Luego tengo que ir hacia el punto B. Y ahora es donde viene el por qué es necesario dibujar un tercer trazo en muchas de las ocasiones. Porque cuando yo hago este tipo de diagramas polares, resulta que acá siempre los movimientos van a ser de manera circular. No voy a tener movimientos donde hayan cambios bruscos en un punto. Por ejemplo, es imposible que si yo ahora para ir de A a B, no puedo hacer esto porque acá hay un cambio muy brusco, donde acá hay un corte directo en la función, y por más que yo suavice ese corte, no estaría tocando el punto A. Por lo tanto, este tramo de acá no es posible. La única manera que yo tengo de llegar al punto B es siguiendo más o menos el flujo de esta línea, o sea, algo de este estilo. Eso solamente por propiedades de los números complejos. Y finalmente, acá tenemos el diagrama de Nyquist dibujado para la parte positiva. Luego, para la parte negativa, resulta que este diagrama, lo voy a dejar acá con... Para los números negativos, sigue el mismo punto, pero es reflejado con respecto al eje real. Es decir, esto de acá. Y bueno, acá tenemos que darnos cuenta que tanto el punto B como el punto D, tanto el punto B como el punto D se encuentran ubicados, o sea, claro, esos 2 puntos se encuentran acá en el origen, y luego del D al epsilon, o sea, al punto E se va a través de la curva roja. Y finalmente, acá tenemos el diagrama de Nyquist dibujado para esta función. ¿Hasta el momento alguna duda? Esto es como lo más complicado que nos podrían poner en un certamen, por ejemplo. Sí, sí. Sí, de hecho, la parte, a mi parecer, más compleja del diagrama de Nyquist es determinar la fórmula para la transformación a polar. Sí, el diagrama de Nyquist, lo más complicado es tener que dibujar el diagrama. Y para dibujar el diagrama tienen que sí o sí hacer el análisis de los sectores, el cual es el que hice acá, porque con este análisis uno puede determinar la forma polar que va a tener cierto número complejo. De hecho, anoche mandé la tarea como a las 5 de la mañana porque estuve durante 5 horas tratando de entender bien esta parte de cómo encontrar una fórmula que me sirviera para todos los casos. Y la fórmula es la que le mostré acá, que básicamente si es que yo tengo un polo que vaya del sector 1 al sector 2, tengo que dividir los casos y ese tipo de cosas. Pero acá, súper importante, si yo tengo un cero de fase no mínima o un polo inestable, que serían los valores que son S menos, acá con menos, un A con un valor A siempre positivo. Si uno ve este caso de un polo inestable siempre va a estar ubicado en los sectores 3 o 4. O sea, disculpen, 2 o 3. 2 o 3. Por lo tanto, para los polos inestables o los ceros de fase no mínima, siempre van a tener que usar la fórmula que aparece acá. Mientras que para cualquier cosa estable, tienen que usar simplemente el arcotangente de B sobre A. Y por último, los polos complejos conjugados, que son el caso más feo de todos, se hace el análisis de dividir la función por partes. Y un polo complejo conjugado se puede mover desde cero hasta infinito
a través del semiplano, o sea, del semiplano de arriba o a través del semiplano de abajo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Normalmente se moverá a través del semiplano de abajo si es que es inestable. En el caso de que sea inestable o sea un cero de fase no mínima, pero complejo conjugado, se va a mover por el semiplano inferior. En cualquier otro caso debería ser por el semiplano superior. Ya, perfecto. Una vez que vimos todo esto, bueno, sabemos que este valor E se va a encontrar muy cerca de infinito y tenemos que hacer bueno, toda esta fue la pregunta uno. Hay que hacer ahora la pregunta 2. La pregunta 2 que dice, analice la estabilidad usando el teorema de Nyquist. En este caso, el teorema de Nyquist tenía que ver con los polos inestables, tenía que ver con, bueno, con los polos o los ceros encerrados dentro de la superficie y las vueltas que nosotros damos al punto -1,0. Vamos viendo. Por lo menos como yo tengo la fórmula acá, déjenme revisar mi cuaderna. eh, ya. La fórmula que yo tengo anotado es que Z va a ser igual a N más P, donde Z, bueno, donde P son los polos o ceros inestables de L, de L de S, ¿ya? N, encierros, encierros al punto -1,0 en sentido horario. Bueno, n es el número de eso, el número de encierros a eso. Y finalmente tenemos el valor de z, que va a ser igual a bueno, z va a ser los polos o, bueno, los polos directamente. No, acá la cagué, esto debería ser solamente polos. Sorry por eso. Polos inestables y acá va a ser z, los polos inestables del lazo cerrado. Inestables de 1 más ls. Ok, voy a volver a escribir la función que nosotros teníamos originalmente. L de S es igual a S menos 4 S, S cuadrado más 4S más 8. Lo primero, y acá esta es la pregunta del millón. ¿Este sistema tiene, tiene algún polo en el semiplano izquierdo abierto? O sea, semiplano derecho abierto. No, ¿Por qué no? porque los términos del denominador son positivos. O sea, al hacer la fórmula del menos b más menos raíz de todo eso, sería negativo. ¿Y qué es lo que pasa con el integrador? Está en el origen. Ya, perfecto. Exacto. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de la superficie de Nyquist modificada? Resulta que el teorema de Nyquist habla de los polos estrictamente inestables porque son los que van a quedar efectivamente encerrados en esta superficie. Cualquier polo que esté acá en el eje imaginario nosotros lo vamos a rodear y por lo tanto no va a estar encerrado en la superficie. Y al no estar encerrado en la superficie, quedan fuera del análisis del teorema. Por lo tanto, el análisis que nosotros hacemos son de los polos estrictamente inestables. Todos aquellos que sean marginalmente estables o que se encuentren en el eje imaginario quedan fuera del análisis, o mejor dicho, se toman como estables, solo para este análisis. Así que bien, en este caso, vamos viendo, ¿cuántos polos inestables tengo? Cero. Perfecto. Ahora la pregunta del millón. Imaginemos que el punto -1,0 está acá. Porque acá, bueno, da igual, lo podría poner muy cerca de acá, pero en cualquier caso es imposible que esto toque el -1,0 ya que siempre lo deja fuera, o por lo menos de esta pequeña vuelta interior. Le pregunta al millón, ¿cuántas veces encierro al punto -1,0 en sentido horario? ¿A alguno que se anime? Una vez. Exacto.
para ver cuántas veces encierro el punto. Esto no estoy muy seguro, se lo deberían preguntar bien al profe porque de esta parte de verdad no me acuerdo mucho. Pero yo tomaba los encierros cuando di el ramo, yo tomaba el encierro desde el punto donde parto hasta el mismo punto donde termino. Eso lo tomaba como un encierro. Ahora, si tenemos múltiples vueltas, ahí no me acuerdo muy bien del caso. Onda, si por ejemplo en vez de hacer esto así, diera que voy así y después siguiendo lo mismo sería como así, por ejemplo, no sé cómo se toman los encierros en ese caso. Eso de verdad pregúntenselo al profe porque yo en este momento no me acuerdo. Si es que pueden el lunes hacer esa pregunta porque el certamen es el miércoles, si es que no me equivoco, pregúntelo por favor, porque esa parte ya, ahí no me quiero mojar las manos porque no me acuerdo de cómo se contaban el número de encierro. En este caso es fácil porque hay un solo encierro. Hay un solo encierro, por lo tanto n es igual a uno y finalmente tenemos que z, ¿cuánto va a ser? Uno. Lo que significa que con este sistema de control vamos a tener un polo inestable sí o sí. Y finalmente, ¿cuál fue la pregunta que hizo acá en la ayuntía? El número de polos inestables del lazo cerrado. Acá, bueno, escribimos vamos, o mejor dicho, hay un polo inestable en el lazo cerrado. En el lazo cerrado. Y bueno, con eso concluye el desarrollo de la ayudantía. Hasta acá, ¿alguna pregunta? No, todo bien. Ya, perfecto. Ahora solamente para mostrar que el desarrollo que nosotros hicimos de verdad es el correcto, simplemente voy a hacer el gráfico Nyquist utilizando la herramienta RL Tool para ver si es que lo que hice de verdad tiene sentido o estoy puro inventando. Oye, disculpa, te hablaron por el chat. Si podrías explicar de nuevo el ítem 2. Ah, ya, el 2. Ya, ya, perfecto, perfecto. ¿Qué es lo que sucede? La fórmula que determina el número de polo inestable que nos dieron en clase es esta que aparece acá, que es Z es igual, estoy ahí sí. Z es igual a N más P, donde P es el número de polo inestable del lazo abierto o de la función de transferencia LDS, que es la que nosotros estamos analizando desde el inicio, ¿ya? N es el número de encierros que yo doy al punto -1,0 en sentido horario en el diagrama de Nyquist. Acá voy a poner en el Nyquist. Y finalmente Z va a ser el número de polos inestables, o sea, uno más LS. Vamos viendo qué es lo que sucede acá. En este caso, los polos, lo que yo había dicho primero que nada, mi función LDS es esta de acá. Esta función no presenta polos inestables, o sea, no presenta polos en el semiplano derecho abierto, porque esto se encuentra justo en el eje imaginario y por lo tanto se toma como un polo estable para este análisis. Luego de eso tenemos que analizar, por lo tanto, con esa información tenemos que P es igual a cero. Ahora lo que tenemos que ver nosotros es qué es lo que sucede, cuántas veces yo encierro el punto -1,0. El punto -1,0 corresponde al que está acá y para eso yo tengo que ver la gráfica de Nyquist y tengo que ver cuántas veces encierro ese punto. En este caso, ¿qué es lo que tengo? Si yo parto de este punto y doy la vuelta completa, siguiendo todo este eje, me doy cuenta que encierro este punto una sola vez. Encerrarlo significa partiendo de un punto, llegar al mismo punto, eso cuenta como un encierro, creo. Eso, como dije antes, se lo preguntan mejor al profe, pero así por lo menos yo tengo entendido que se hace. En este caso, partiendo del punto, llegando al mismo punto, tengo que encierro una vez al -1,0 en el sentido horario. Y por lo tanto, mi número de vueltas es uno. Luego, tomando estos dos valores y metiéndolo a la fórmula o a esa ecuación matemática, la cantidad de polos inestables, en este caso va a ser 0 más uno, 1. Eso es la forma en que se determinan la cantidad de polos inestables en el lazo cerrado. ¿Se entendió?
Ya, perfecto. Ahora, para ver que lo que hice de verdad tiene sentido y no me estoy inventando esto porque sí, en los 3 minutitos que quedan voy a mostrarles cómo es que queda un night quiz hecho por MATLAB. De más debería alcanzar el tiempo, si utilizando la herramienta RLTool, que es la que tienen que ustedes utilizar ¿cómo se llama esta cosa? Para la tarea. Ya, vamos viendo. Ya, vamos a hacer un nuevo script donde vamos a definir el lazo LDS o simplemente L. Lo vamos a definir como la transfer function de lo que nosotros teníamos. En este caso era uno menos 4 en el numerador y en el denominador voy a tener, bueno, tengo que multiplicar esto, me queda 1, 4, 8, 0. Luego aplico RL tool sobre L y ejecuto. Esperamos a que cargue, perfecto. Y acá en RLTool, lo primero que tenemos que ver es que si es que nuestra planta quedó bien descrita. S-4, S cubo, 4S cuadrado, 8S. Ya, se ve bien descrita. Una vez que tenemos eso, le damos acá a New Plot, y en el New Plot le damos a Nyquist. Y vemos si es que lo que nosotros hicimos tiene sentido. Para eso tenemos que ver la loop transfer C y plotear. En este caso, si nos damos cuenta, el programa RLTool no puede hacer la pequeña semicircunferencia epsilon, así que dibuja solamente desde las frecuencias lo más cercana a cero posible hasta la frecuencia lo más cercana a infinito posible. Acá se ve, acá hay que hacerle un poco de zoom, pero básicamente lo que nosotros tenemos, voy a poner ¿lo puedo poner así? Sí, perfecto. Vamos a usar, esto no lo necesitamos por ahora, perfecto. Y la tablet de acá a la derecha. El gráfico que nosotros hicimos corresponde a este de acá, mientras que el que nos muestra RLTool es el que aparece acá. Se ven un poco distintos y pareciera que no estamos llegando por el ángulo correcto, pero si acá nosotros hacemos una cantidad absurda de zoom, si es que no se queda pegado a mi PC, si es que nosotros hacemos una cantidad muy grande de zoom, podemos ver que efectivamente llegamos con un ángulo de pi. Y por lo tanto, por lo menos esta parte que se ve acá, la voy a encerrar en un cuadradito. Esta parte que se ve ahí es prácticamente la misma que tiene dibujada MATLAB. Nosotros simplemente añadimos toda la parte que lo que sucede a través del círculo de epsilon. Y MATLAB lo que dibujó fue... Uy, no quería hacer eso. Eso. Y MATLAB básicamente dibujó desde este valor, pasando por acá, hasta este valor. Eso es lo que tiene dibujado MATLAB. Y por lo tanto el procedimiento que hicimos se condice con la realidad. Por lo tanto, con esto podemos comprobar el desarrollo que nosotros hicimos para este ejercicio está completamente correcto. Uf, creo que esta ha sido la ayudantía más densa que he hecho hasta el momento. Igual, como siempre, les voy a dejar el video subido a YouTube para que puedan, de hecho, debería cortar ahora de lo que dice. Ya. El MATLAB no encierra, es que acá hay que tener un pequeño detalle. El MATLAB solamente te va a dibujar para cierto rango de frecuencias. Y acá ustedes pueden decir, claro, el MATLAB efectivamente pareciera que no encierra al menos 1,0 que está acá, pero nosotros tenemos que manualmente ver cómo se cierra esta superficie. ¿Cómo se cierra esta superficie? ¿Dónde está el punto E, que es correspondiente al círculo de radio epsilon? Y en caso, voy a dibujarlo acá en la tablet,
Y no, así como respuesta corta, no, MATLAB no es capaz de dibujar completo el Nyquist porque es un análisis matemático que MATLAB no puede hacer. Porque aparte, estos diagramas parten, como son diagramas logarítmicos, la frecuencia nunca va a llegar a cero. Y como nunca va a llegar a cero, nunca vamos a poder tener esta línea acá. Lo que sucede acá es que cuando nosotros tenemos un S igual a epsilon, o sea, un número real pero muy pequeñito, nosotros vamos a estar en este valor para este ejercicio en particular, y después al llegar a un omega teniendo cero pero muy pequeñito, vamos a dar toda la vuelta por este lado. Ahora, si no hubiera dado que el epsilon estaba, por ejemplo, por este valor de acá, resulta que al irme de aquí hasta acá, y después de acá hasta acá de esa manera, ahí no encerraría el punto menos 1,0. O sea, de esa forma yo no encierro el punto menos 1,0 y al no encerrarlo, mi sistema es estable. Pero como en este caso tengo que el epsilon se encuentra a la izquierda y por lo tanto si encierro ese punto, el sistema es inestable. Y no, como que la respuesta corta es no, MATLAB no es capaz de dibujar el diagrama Nyquist completo. Te va a dibujar solamente, va a ser una aproximación numérica. Va a tomar la función de transferencia, ¿dónde está? Va a tomar esta función de transferencia y va a ir evaluando frecuencias desde, por ejemplo, omega igual 1 por e a la menos, o sea, 1 por 10 a la menos 5, y de ahí va a ir hasta omega igual 1 por 10 a la 10, por ejemplo, por decir algo. Y esto ya va a considerarlo aproximadamente cero y esto va a considerarlo aproximadamente infinito. Ya, perfecto. Eso sería la ayudantía por el día de hoy. Sí. Ya acá por lo menos vieron como MATLAB, incluso para así como terminar de fundamentar bien la respuesta, grafiquemos el bode, que el Nyquist es básicamente un diagrama de bode, pero en el plano polar. Incluso si ustedes hacen otra manera de plotear esto es ploteando un bode y después en base a ese bode plotear, ir tomando ciertos puntos de este bode e ir haciendo como una especie de Nyquist. Es otra manera de verlo. En este bode, en este caso, parte de día a la menos uno. Si yo tomo la manito, me deja. Ya no, no, sí, ahí sí. Si yo voy moviendo la manito, si se fijan, ahí voy en día a la menos 4, día a la menos 6, pero acá ya cuando voy llegando a día a la menos 8, ya como que el sistema empieza a explotar. Claro, tomo valores muy pequeños, pero un valor que nunca es cero. Incluso si acá quito zoom, esto va a ir creciendo hasta infinito, infinito, infinito. Y para el caso cuando mi frecuencia va siendo muy, muy grande también. Pero si vemos acá, los valores se estacionan en 90 y en menos 90. Así que nunca vamos a tener el valor cero como tal, porque ese valor no existe en un diagrama logarítmico. Ya, ahora sí voy a dejar de grabar. ¿Alguna última pregunta antes de que termine de grabar? Si no hay más preguntas.